buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estamos iniciando otra muy linda tarde de sábado junto a todos ustedes. Es 17 de agosto, una fecha muy especial a la que estamos sujetos a recordar siempre. Alguno por ahí no lo debe tener tan presente, ¿no? Pero hoy se cumplen 169 años, si no me equivoco, del fallecimiento del general José de San Martín, un ícono muy importante de lo que fue la historia argentina. Así que vamos a tener una charla con dos personas muy interesantes que están acá conmigo en el estudio. Pero antes también tenemos una llamada pendiente con personas que quizás saben un poco más que yo de la historia de él, ya que tienen el conocimiento de lo que fue la casa natal de él en la ciudad de Yapeyú, que fue la casa donde nació en Corrientes. Se ubica allá limítrofe con Misiones, más o menos. Ese es el lugar donde él se encuentra, donde se encuentra la casa. Y bueno, ya seguimos con eso. Bueno, estamos en una llamada con la señora Leliana Suárez, que es la encargada del templete de Yapeyú, que es la casa natal de él. ¿Cómo va, Leliana? Hola, buenas tardes, Lucas. ¿Qué tal? Quería hacer un programa dirigido a lo importante que es este aniversario para la historia argentina y por todo lo que fue San Martín. Y yo quería preguntarle que allá en el pueblo natal de él, ¿cómo lo vienen llevando? ¿Cómo vienen llevando este día tan importante y qué celebraciones tienen preparadas? Ajá, sí, estos días comienzan, ¿no? Desde ayer viernes la llegada de cabalgatas de distintas partes del país llegan, ¿no? Ajá. Y a la noche tuvimos el Festival del Libertador. Se realizó en el camping municipal en homenaje al Padre de la Patria en el 169º aniversario del paso a la inmortalidad. A la inmortalidad, ¿no? Sí. Sí, la noche el momento más emotivo fue la vigilia para cantar el himno nacional argentino con la banda Vuelta de Obligado de Paso de los Libres del Regimiento de Artillería de Monte 3 y la presencia de granaderos y también del gobernador Gustavo Valdés, ¿no es cierto? El gobernador de Corrientes. Provincia de Corrientes. Exacto. Y ahora estamos a partir de las 14:45 comienza el acto en homenaje al fallecimiento del general San Martín. A las 15 es el minuto de silencio, ¿no? Ajá. Sí. Después de los actos, el desfile cívico-militar. Y desfilan también estas cabalgatas que les comentaba. Vienen a caballo de distintas ciudades de la provincia de Corrientes y de otras provincias también. Y hacen parte también del desfile, ¿no? Claro, y siempre se hacen presentes los granaderos, que fue justamente lo que él creó en vida, obviamente, cuando había vuelto de España. Tenemos el destacamento Yapeyú de granaderos del Regimiento de Granaderos a Caballo de Buenos Aires, ¿no? Es el único destacamento fuera de la provincia de Buenos Aires. Ellos son un cuerpo de 30 granaderos en Yapeyú, que cumplen todos los días la guardia de honor en el templete. No es una custodia, sino que una guardia de honor en memoria al general San Martín, ¿no? Es el espíritu vivo del general San Martín prácticamente para nosotros acá en Yapeyú. En el templete, y por ahí para cualquier oyente que no tenga bien entendido qué es el templete. Yo conocí el lugar y sé que fue la casa natal, digamos. Hoy, ¿cómo se lo resguarda? Está dentro de un edificio, pero ¿cómo está hoy en condiciones para cualquier persona que por ahí nunca tuvo la posibilidad de conocer? Exacto, sí. El templete es un monumento, o sea, deriva de la palabra templo, ¿no? Ajá. Templete. Aquí se venera el nacimiento del general San Martín y guarda en su interior las ruinas de la casa donde nació el general San Martín.
Las ruinas se rescataron en 1899, es un tercio de la casa que nació el general San Martín. La casa pertenecía a la misión jesuítica, a Nuestra Señora de los Reyes Magos del Yapeyú. Fue la reducción más austral de las misiones jesuíticas de guaraníes. Es la puerta de entrada a las misiones jesuíticas en esta zona desde Buenos Aires. Y esta casa cumplió la función de tambo. El tambo era para separar, para que los españoles que venían desde Buenos Aires a comprar, a negociar con los jesuitas, no tuvieran contacto con los nativos, ¿no? Ah, esa fue la función que cumplió en ese momento. En el periodo jesuítico, sí, exacto. Era una casa de 10 habitaciones y tenemos 3 hoy en día, ¿no? En ruinas. El tambo después pasa a ser habitado por los tenientes gobernadores, que eran militares españoles que venían para administrar después de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Los jesuitas fueron expulsados en 1768. Y un año después se dividió el territorio, los 30 pueblos, en departamentos, y en cada departamento el gobierno de Buenos Aires designa un militar español para administrar. Comienza la etapa de los tenientes gobernadores, que estaban 5 o 6 años cada uno consecutivamente. Juan de San Martín fue el segundo, estuvo 6 años. Juan de San Martín, el padre de nuestro libertador que nació acá, ¿no? Ajá. Llegan Juan de San Martín, Gregoria Matorra y 3 hijos nacidos en la banda oriental, desde la Calera de las Vacas, una estancia jesuítica de la banda oriental, donde don Juan de San Martín había participado de la expulsión de los jesuitas de esa zona, y entonces es designado por José Vértiz, el gobernador de Buenos Aires, lo designa teniente gobernador del Yapeyú. Entonces llegan a Yapeyú a principios de 1775, ¿no? Con 3 hijos nacidos allá. Ajá. Están haciendo 2 más. Y hoy, Rufino y José Francisco. Y hoy yo tengo entendido que los restos de Gregoria Matorras y Juan de San Martín se encuentran también ahí, ¿no? Exacto, sí, descansan aquí junto a las ruinas, ¿no? De la casa donde vivieron. Se trajeron los restos mortales de Juan de San Martín y Gregoria Matorra en 1998, o sea, en el gobierno de Menem. 1998. Y ellos, claro, ellos fallecieron en España. Juan de San Martín en Málaga. Sus restos estaban en la Catedral de Málaga, ya en urna. Gregoria Matorra, al quedar viuda, se fue a vivir a Orense, ¿no es cierto? Porque don Juan de San Martín falleció cuando José Francisco de San Martín tenía 18 años. Y Gregoria Matorra, ya al quedar viuda, se va a vivir a Orense. Ella fue depositada bajo tierra en el cementerio de Orense. Lo que se trae de ella en realidad es una palada de tierra simbólica del lugar donde fue sepultada. En 1947 fueron traídos a Buenos Aires los restos de ellos. En 1947 en el panteón de la familia Escalada en el cementerio de la Recoleta. Entonces fueron repatriados en 1947 durante la presidencia de Perón. Exacto. Y después se los lleva a Yapeyú durante la presidencia de Menem en 1998. Exacto. Descansan en ese momento. Ajá. Sí. Muy buena la forma en la que tienen de llevarlos de nuevo allá, porque es muy importante. Quería preguntarle, hoy en el templete, en ese lugar tan emblemático que todavía se conserva, ¿la juventud se hace presente? ¿Hay jóvenes en ese lugar? Yo fui con el colegio, pero más allá, ¿hay voluntad de ir a conocer la historia? ¿Cómo están los jóvenes hoy con la historia? Sí, es la tradición, ¿no? Los chicos que terminan el secundario principalmente vienen caminando desde Paso de los Libres, La Cruz, Santo Tomé, ¿no? Y también agrupaciones tradicionalistas, las cabalgatas, ya de adultos y familias, en fin, de distintos establecimientos y de distintas ciudades que vienen a homenajear al general San Martín. Y también desfilan, esos estudiantes también desfilan, ¿no? Está el pueblo lleno de estudiantes, acampan, hay carpas por todos lados, y están disfrutando ahora de la tarde ya, ¿no? Estamos próximos al comienzo de los actos
en la Plaza de Armas del Templete. Ajá. O sea, podemos asegurar que la juventud se hace presente en estos días tan importantes y más en ese pueblo natal del general San Martín. Así es, sí, todos los años el pueblo queda lleno de jóvenes. Entonces, muy positivo, porque todavía hay gente que lo recuerda y muchos jóvenes que en su futuro también lo recordarán. Exacto, sí, que queda en la memoria desde hace muchísimos años. Nuestros padres hicieron eso, vinieron caminando, ¿no? Claro. Y eso es una vivencia que después también ellos le van a contar a sus nietos. Y eso es algo que se pasa de generación en generación. Aprovecho para invitar a los jóvenes de Resistencia, ¿no? A participar de estos actos. Muy, muy importante. Muchas gracias, Leliana, por atender nuestro llamado y muchas gracias por comentarnos esta parte de la historia tan importante para la Argentina. Ajá, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia. Que pasen un buen día, que recuerden al general San Martín en este día, ¿no? Ajá, así es. Conmemora el fallecimiento hoy, 17 de agosto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Hasta luego, gracias a ustedes. Ahí pasaba Leliana Suárez, encargada del templete que se ubica en el pueblo de Yapeyú, que fue una ex misión jesuítica ubicada a orillas del río Uruguay, en la gobernación de las misiones guaraníes del Virreinato del Río de la Plata, perteneciente hoy a la provincia de Corrientes. El edificio memorial guarda en su interior los restos de la vivienda que ocuparan el intendente de gobernador don Juan de San Martín cuando asumió el cargo en 1774 y su esposa Gregoria Matorras, así como una urna que guarda las cenizas de los mismos. Bueno, y que todo esto está custodiado por el Regimiento de Granaderos a Caballos, que fue fundado también por el general San Martín. Bueno, vamos a seguir escuchando este tema y ya vamos con mis dos invitados muy importantes de hoy en la tarde. Le queremos mandar un saludo a las chicas de Lolo, que es un local de cosméticos y maquillaje ubicado en José María Paz 167 de la ciudad de Resistencia. Tenemos todas las marcas de maquillaje y puedes probarte todo. Además tenemos el servicio de manos con esmalte clásico o semipermanente y te maquillamos cuando quieras. Reserva tu lugar. Los lunes y martes tenemos 20% de descuento. Te recuerdo que está ubicado en José María Paz 167. También a Mónica Pierosi, que es la directora de Lengua y Arte, Instituto de Lenguas y Artes, ubicado en 9 de julio 210, inglés desde los 4 años, sin límite de edad, preparación de exámenes internacionales, cursos de inglés para viajeros, preparación de alumnos para ingreso a profesorados de inglés, apoyo de alumnos de profesorados para diferentes materias. Los horarios de lunes a viernes de 9:30 a 11:30 y de 15 a 22 horas, y los sábados desde 9 a 13. Y además cursos de arte, pintura, fotografía. Todo eso está a cargo de Lucas García y su grupo, también tiene un grupo de teatro independiente Borde. Le mandamos un saludo a ellos y a Mónica, que nos ayuda en la red de estudiantes adultos de Resistencia. Y ya seguimos. Olvidarnos del dolor, arrancar ese puñal que está clavado. Que nuestro amor es como vivir en dos. 25 minutos pasaron de las 13 horas. Estoy con Omar Rojo, que es mi profesor de historia. ¿Cómo va, Omar? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por venir. Muy importante para comentarnos acá lo que fue San Martín, ¿no? Sí, vamos a conversar un poquito sobre la importancia y la trascendencia histórica del legado sanmartiniano y su vigencia en la actualidad, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo más interesante que podemos aportar desde la mirada que tenemos nosotros. Así es, y también estoy con el señor Pablo Lisandro Benítez, que él ya estuvo con nosotros representando a Libres para Elegir y ahora está para comentarnos también lo que fue San Martín en nuestra historia. ¿Cómo va, Pablo? Lucas, ¿cómo te va? Buen día a todos. Todo bien. Quería preguntarle a ambos,
¿Quién es San Martín para ustedes? Más allá de lo que fue históricamente el prócer libertador de América, junto a O'Higgins, Bolívar, todo, que no se llaman libertadores porque ganaron la Copa, sino porque nos hicieron libres de España. ¿Quién fue para ellos? No el ser histórico, sino para ustedes en su interior. ¿Qué sienten por ese gran prócer? Bueno, San Martín me parece que forma parte de la generación de hombres y mujeres que sentaron las bases de un proyecto de país en el cual la mirada profunda de la América Unida era el horizonte hacia el cual se dirigía el destino que estaban sentando en las bases esos patriotas que en su momento se la jugaron en un contexto que a veces hay que tenerlo bien en claro, digamos. Muchas veces se piensa que San Martín, bueno, andaba desfilando por América, y hay que tener bien presente que la guerra de liberación de nuestra patria duró 15 años, no fue un proceso corto. Esto significó que más de una generación de hombres y mujeres vivieron y dieron todo el empeño de sí para lograr un cometido, en este caso que era la liberación respecto de una dominación colonial que hace largo tiempo se venía agotando y que daba paso a sueños emancipadores que lamentablemente, podemos decirlo también, no finalizaron del modo en que San Martín, Artigas o Bolívar lo hubiesen planteado. Pensemos que estos todos eran hombres de una patria grande, digamos. Muchas veces existe una mirada equivocada respecto de la identidad de los países, que se los piensa históricamente, se piensa, bueno, San Martín liberó a Argentina, Chile, Perú, Bolívar es un prócer venezolano, cuando la realidad es que ninguna de estas identidades nacionales existía en el momento de la lucha de la independencia. Las personas se identificaban como americanos, el sentido de la patria se entendía como el territorio del continente americano que había sido colonizado en su momento por el poder español. Lamentablemente, digamos, las injerencias de intereses de otras potencias, particularmente de Gran Bretaña, posibilitaron la disgregación del empeño que estos hombres habían puesto en su momento y balcanizaron nuestro territorio, lo dejaron reducido a meros apéndices portuarios en los cuales únicamente triunfaron los intereses de ciertos sectores comerciales que tenían la perspectiva de ingresar en una división internacional del trabajo como proveedores de materias primas. Esto es muy lejano, digamos, a la concepción original. Pensamos que Bolívar, cuando termina en su exilio interno, cuando ya ha renunciado a sus cargos, termina diciendo que él aró en el mar. Esas son las palabras que él expresa, digamos, respecto de la lucha que había llevado adelante por precisamente la disgregación en su momento de la Gran Colombia y el fracaso del Congreso de Panamá. En este punto, digamos, San Martín, que compartía esta mirada, pensemos que San Martín tenía en su dormitorio un retrato de Simón Bolívar. Era el hombre con que se levantaba todos los días y lo veía, seguramente como una fuente de inspiración de los ideales revolucionarios que ambos compartían y con quien seguramente habrán compartido una mirada bastante amplia respecto de lo que se pensaba hacer con esta América libre que estaba comenzando que se estaba gestando en ese momento, ¿sí? Bien, yo lo que rescato en cuanto a San Martín, además de ser un gran estadista, un gran militar, un gran hombre de gobierno, era su aspecto humano, ¿no es cierto? Lo que era él como padre, ¿no es cierto?, de Merceditas, lo que él, digamos, le inculcaba a su hija, que están en las máximas, ¿no es cierto? También el cariño que sintió por su mujer y por sobre todas las cosas, como era un hombre de consensos, ¿sí? Si bien el país en esa época había múltiples divisiones entre unitarios, federales, centralistas, monárquicos, etc., San Martín nunca intentó ir para un bando u para otro, sino que siempre intentó evitar las luchas, ¿no es cierto?, para ir por un objetivo máximo que era la liberación, la emancipación de los distintos pueblos del continente americano, ¿no es cierto? Ese sería el objetivo que tuvo San Martín, y vamos a retornarnos no tan
quería saber, no retornarnos a cuando nació en la localidad de Yapeyú, sino a cuando él vuelve. Cuando él vuelve de España, sabemos que él vivió poco tiempo en Yapeyú, porque a los 6 años él se muda a la ciudad de Cádiz, en España, pero tuvo un previo estadía en Buenos Aires. O sea, no es que vivió unos 15 años en Yapeyú, sino que fue una corta estadía y después va hacia España. Hay algo que recalcan muchos historiadores, que él tenía admiración por Napoleón Bonaparte. ¿Puede ser? ¿Es algo verídico o es una anécdota histórica que no está asegurado? Sí, a ver, todos los militares de la época tenían una gran admiración, tanto aliados como enemigos, ¿no es cierto? Si bien los ingleses lo querían derrotar y se lo querían sacar de encima a Napoleón, sentían admiración por las tácticas militares, que en muchos casos eran novedosas, y en muchos casos era un hombre de admiración por todo lo que había logrado y la cantidad de victorias que tuvo en Europa, a pesar del dolor de cabeza que le estaba dando a los ingleses, ¿no es cierto?, que eran los principales rivales. Todo militar de la época, inclusive posteriormente hasta el día de hoy, siente admiración por ese hombre, ¿no es cierto? Es que él viene de esa España que estaba en contra de la Francia napoleónica, entre el absolutismo y lo que era un poco el liberalismo, digamos, de cambiar esa mirada. Sí, digamos, hay que entender también que el proceso revolucionario es al mismo tiempo que una guerra de liberación, una guerra civil, en el sentido de que las fuerzas que se van a enfrentar son las que no solo sostienen un proyecto basado en la subordinación de los intereses americanos a España, sino que también existe por un lado los que eran partidarios de conservar un status quo tal cual lo había instrumentado no solo el absolutismo, sino el régimen colonial en su conjunto, digamos, de relaciones sociales, donde pensemos que acá en América existía, no solo estaba legalizada la esclavitud, los indígenas estaban obligados a hacer fuerza de trabajo en todas las obras públicas, en los emprendimientos mineros, en las haciendas. Bueno, todos esos aspectos también van a entrar a ser cuestionados en el proceso revolucionario. Ajá. En este punto, digamos, San Martín, cuando regresa en Europa, no solo en España, sino que él, previo a llegar al Río de la Plata, va a tener un paso por Londres en el barco que lo traslada hacia aquí, y bueno, ahí converge con otros revolucionarios y patriotas americanos. Cuando digo americanos no me refiero solamente a hombres nacidos en América, sino que compartían el proyecto de la emancipación. Podían ser tranquilamente hombres nacidos en España, pero que no estaban a favor del absolutismo y del sometimiento colonial, como así también hubo americanos que lucharon y formaron parte de las filas de los ejércitos realistas. Entonces, que querían seguir manteniendo ese régimen español gobernando América. Sí, había una frase que decía en la época que los criollos peleaban para los españoles y eran los extranjeros que peleaban por la liberación. Era una frase por ahí un poco errónea, pero un poco a tono lo que él comenta. Sí, y cuando llega a Buenos Aires, bueno, San Martín, en el contexto en el que llega, es ya del inicio de la guerra revolucionaria. En ese punto habían estallado procesos revolucionarios en México, en Caracas, en Santiago. En Santiago va a estar el protagonismo de Bernardo de Monteagudo, que después va a ser un hombre injustamente olvidado, pero fue una pieza clave en todo el proceso de las luchas independentistas. Lo acompañó a San Martín, fue el heredero, fue un político del morenismo en Buenos Aires, y más adelante va a ser el secretario político de Simón Bolívar. Va a morir asesinado en la ciudad de Lima cuando hacía los últimos intentos por sostener la unidad americana. En ese punto, San Martín llega en ese contexto, se da la tarea de la organización del regimiento de granaderos a caballo, que lo fundamental era, digamos, la introducción de precisamente estas técnicas de combate novedosas que estaban surgiendo en los campos de batalla de Europa. Europa había vivido una guerra muy prolongada y la seguiría viviendo en todo ese contexto. Las introduce aquí en el Río de la Plata, en un contexto, digamos, en el cual el gobierno que estaba en ese momento a cargo de la revolución no expresaba cabalmente los intereses o la visión que San Martín tenía. Digamos, el gobierno era el primer triunvirato, dominado por el secretario, que era Bernardino Rivadavia, quien va a ser un
feroz enemigo de San Martín en todo el proceso histórico, Rivadavia expresaba los intereses liberales de la burguesía comercial de Buenos Aires y había determinado un rumbo defensivo en la guerra. Digamos, si bien son anécdotas escolares, tal vez alguno lo ve allá lejano, pero en ese momento Rivadavia se había opuesto, digamos, a que Belgrano pueda utilizar la bandera que había diseñado, había llevado adelante una política de hacer retroceder los ejércitos hasta Córdoba para defender Buenos Aires de posibles ataques, dejando todas las provincias y los territorios que se habían sumado a la revolución, dejándolos bajo poder realista. En ese contexto, San Martín tiene una visión ofensiva de la guerra. Él piensa que es necesario avanzar de frente contra el poder realista, que fundamentalmente provenía de Lima. Piensa inicialmente que la campaña por el Alto Perú, es decir, por lo que hoy sería Bolivia, es el camino para llegar a Lima, pero las derrotas que van a sufrir los ejércitos, pensemos que se realizaron 3 largas campañas en el Alto Perú y las 3 terminaron con los mismos resultados. Inicialmente los patriotas avanzaban y en un contexto, en poco tiempo los realistas lograban ocupar nuevamente sus posiciones. Entonces San Martín ve que por ahí no va la cosa y ahí... Eso fue todo lo que encabeza Belgrano, digamos, ¿no? Exactamente. Primero, la primera campaña es la que lleva adelante Castelli, y bien comienza la revolución, luego la segunda campaña está a cargo de Belgrano y la tercera campaña va a estar a cargo de Rondó. Las 3 campañas terminan en un fracaso y ahí es que San Martín, bueno, ya en ese momento habiendo sido designado como jefe del Ejército del Norte durante un tiempo muy breve, se entrevista con Güemes y ve que la táctica de lucha que utiliza Güemes, que era muy parecida a las resistencias populares españolas en contra de la invasión francesa, es decir, no una guerra de frente, sino una guerra de recursos, una guerra de utilizar al enemigo con pequeñas acciones, atacar su retaguardia, impedir que se aprovisionen de víveres y de recursos, los podía desgastar y de esa forma asegurarse que el poder militar de quienes querían avanzar hacia el sur se vea debilitado. Y bueno, y ahí finalizo nomás con esto, digamos, San Martín finalmente, bueno, se va a ir como gobernador a cargo de la Intendencia de Cuyo, que abarcaba las actuales provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, y comienza a organizar la campaña fundamentalmente con los emigrados chilenos, digamos, quienes el ejército que había llevado adelante la lucha de liberación en Chile fue derrotado en la batalla de Rancagua en 1814, y bueno, tuvieron que huir muchos de los revolucionarios de Chile, cruzar la cordillera porque estaba bajo control de sus enemigos. Y con la base de ese ejército y los aportes de correntinos, porteños, altoperuanos, digamos, fue un ejército verdaderamente en su procedencia de todo el multirregional, exactamente, de América. Organiza la campaña que finalmente converge en el cruce, en esa epopeya inmensa que es el cruce de los Andes, porque hoy, digamos, pensamos que cruzar los Andes es difícil hoy, con la tecnología que tenemos, con las posibilidades que hay de desarrollo. Pensémoslo hace 2 siglos atrás, donde había que cruzar a lomo de mula, y sabiendo que del otro lado no es que te estaban esperando para ofrecerte comida caliente, digamos, sino que estaba un ejército esperando para combatir. Él vuelve en el año 1812, puede ser, en ese momento gobernaba el segundo triunvirato y todavía estaba, como dijo Omar, la esclavitud era legal hasta en Argentina, antes que sea abolida la esclavitud por la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13, así es. Él viene con esas ideas de liberación y de esa, como ya habíamos dicho, de ese combate entre españoles y franceses, entre absolutismo y liberalismo. ¿Cuál es el pensamiento de San Martín? San Martín tenía un pensamiento, lo que hoy podríamos denominar liberal, ¿sí? Es decir, aquellas ideas básicamente tendientes a considerar la igualdad ante la ley, después del punto de vista económico, el libre mercado, el libre comercio, la menor intervención del Estado en la economía, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y ideas que venían de filósofos ingleses como John Locke, Montesquieu en cuanto a la división de poderes, es decir, no concentrar el poder necesariamente en una sola persona. Después San Martín, con el correr del tiempo, va a ver que por ahí, para descomprimir la situación, va a optar a lo mejor en un monarca. Belgrano fue más explícito en un monarca descendiente de los incas, ¿no es cierto? Pero en realidad eso se debía más bien a que había muchos intereses contrapuestos
y para que esta persona, este monarca, sea alguien prácticamente imparcial a las partes y se pueda gobernar entre todo el caos. Eso fue lo que proponen en... Va a proponer después, más adelante, sobre todo a partir de 1816, viendo la Claro, situación. en Tucumán, esa... Claro, efectivamente. Es esa idea que tienen entre Belgrano y San Martín que, o sea, es apoyada por Es San Martín apoyada y por San Belgrano Martín. la propone, pero no, los congresales no les gusta esa idea de que sea No. un rey inca, poner, Un rey, porque- un descendiente de los incas, Claro. claro. San Martín también en un momento pensó en un monarca europeo, pero también estaba la posibilidad de que, es como que algunos decían, bueno, estamos peleando contra el rey europeo y vamos a traer otro nosotros para después sacárnoslo de encima, inclusive. Entonces, esa era básicamente las distintas disputas ideológicas que habían en ese momento. Pero en realidad lo que quería era un gobierno de voluntad de las masas. Eso era básicamente lo que quería. Querían una monarquía constitucional donde sea los ciudadanos, ¿no es cierto?, los que puedan elegir y decidir su destino, ¿no es cierto?, eligiendo un órgano de gobierno, un órgano legislativo, ¿no es cierto?, y un órgano que imparta ley. Esas eran básicamente las ideas de la época. San Martín, a tono con lo que va a tener un inicio en la Revolución Francesa, luego que después, ¿no es cierto?, se va a distribuir por Europa y por el mundo. Él ya, como dije, en España iba ya teniendo conocimiento de estas ideas. Cuando él se va a Gran Bretaña, ¿no es cierto?, ahí empieza a conocer a una cantidad de personas, entre ellos masones, por ejemplo Miranda. Claro. El famoso prócer venezolano, que va a ser prácticamente el ideólogo de Simón Bolívar. Y va a conocer todas estas ideas del libre comercio, el libre cambio, la igualdad ante la ley, la división de poderes de Montesquieu, que iba en contraposición al absolutismo y el despotismo monárquico, ¿no es cierto? Entonces, también conoce a un personaje, a un escocés, que se llama de apellido Maitland, Midland, sí. que este escocés, digamos, estuvo en las invasiones inglesas, y este escocés le va a presentar el plan, ¿no es cierto?, a San Martín. ¿Por qué? Porque, como comentó acá el profe, había un estancamiento en el norte en la guerra de independencia. Tenemos que analizar también el contexto de que la mayoría de los virreinatos que iniciaron un proceso emancipador, un proceso de independencia en ese periodo, habían sido derrotados por los realistas. Y el único territorio en toda la América que había un gobierno rebelde, un gobierno independiente, era justamente el virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto? Entonces era una situación bastante especial, ¿no es cierto? Bastante particular y complicada. Particular y porque también se podría llamar complicada. complicada. Era muy complicada la situación porque todos los movimientos independentistas de América habían caído o habían perdido mucho territorio, ¿no es cierto? Y los realistas reconquistaron muchas ciudades importantes de la revolución. Entonces cuando San Martín conoce a este señor, que le indica el plan de cruzar la cordillera de los Andes, atacar Chile para ahí, a partir de ahí atacar Perú, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacían los revolucionarios acá? Como dijo el profe, tratar de aguantar. Hubo 3 campañas al norte. La idea era llegar a Lima a través de Bolivia, ¿no es cierto? ¿Y por qué llegar a Lima? Porque Lima estaba al centro del bastión realista. De ahí salían todas las tropas, todos los ejércitos salían de ahí. Ajá, y eso es algo que se habla mucho, digamos, de que por ahí los ingleses fueron, claro, como comentás que un escocés fue el que le presenta la idea, los ingleses tenían ese plan en las invasiones inglesas de 1806 y 1807 Exactamente. de entrar por ahí y conquistar desde ese lado, cruzar Chile e ir por mar, digamos. Exactamente. Y vamos a contestar esa pregunta. ¿Y San Martín hablaba con acento español o no después de todo ese tiempo? Vamos con Canción del Adiós de Coti y ya seguimos. Bien, seguimos y para responder las preguntas, San Martín hablaba con acento español y además, ¿cuál fue su relación con el gran Rosas, digamos, del siglo, ese mismo siglo que él después gobierna la ciudad de Buenos Aires, Rosas, y él, San Martín, antes de morir le regala su sable corvo? ¿Cuáles fueron sus relaciones? Y San Martín hablaba con acento español, es una curiosidad
bastante presente. Bueno, esto lo va a presentar Lolo, es un local de cosméticos y maquillajes ubicado en José María Paz 167 de la ciudad de Resistencia. Tenemos todas las marcas de maquillaje y puedes probarte todo. Además tenemos el servicio de manos con esmalte clásico o semipermanente y te maquillamos cuando quieras. Reserva tu lugar. Los lunes y martes tenemos un 20% de descuento. Te recuerdo que está en José María Paz 167. Y también al Instituto de Lenguas y Artes, ubicados en 9 de julio 210, inglés de los 4 años, sin límite de edad, preparación para exámenes internacionales, inglés para viajeros, en horarios de lunes a viernes de 9:30 a 11:30 y de 15 a 22 horas. Y los sábados de 9 a 13 horas y salís y venís a escuchar el programa. También tenés todo lo que sea arte en fotografía, pintura y teatro. Le mandamos un saludo a Mónica y seguimos. ¿San Martín hablaba con acento español? No lo escuché. Se supone que claramente si una persona que vivió la mayor parte de su vida en España y tendría los giros idiomáticos y el acento propio de España. Decíamos, como vos lo dijiste al principio, que San Martín estuvo muy poco tiempo aquí en el Río de la Plata. Muy joven, muy niño en realidad, ya se trasladó hacia España, así que lo más lógico y sensato es pensar que verdaderamente hablaba con ese tono. Así es. ¿Y la relación que tenía con Rosas? La relación que tenía con Rosas era una relación muy buena, si bien por ahí... Rosas es un personaje que mucha gente no lo reconoce como una persona muy buena, digamos. Generó mucho amor y odio, sobre todo hasta el día de hoy en la historiografía argentina, tanto entre revisionistas y historiadores clásicos. Genera mucho amor y odio la figura de Juan Manuel de Rosas. Lo que tenemos que ver son los gestos que tuvo San Martín para con Rosas, como vos lo comentaste, que después de la batalla de la Vuelta Obligado, claro, como San Martín lo reconocimiento. felicita, claro, contra la flota anglo-francesa, en lo que hoy en día es el río Paraná, en ese combate, que tuvo muy buen desempeño, ¿no es cierto? Si bien no pudo conseguir que la flota, digamos, anglo-francesa se detuviera del todo, causó un daño tan grande que vieron obligados a retroceder, por lo tanto se puede considerar un éxito de largo plazo, ¿no es cierto? El objetivo que tuvo el gobierno de Rosas. Bueno, en fin, hablando concretamente, en base a ese resultado que tuvo, que causó un poco de repercusión en Europa, él le va a regalar como gesto digamos, de reconocimiento hacia la defensa que tuvo de los intereses nacionales, ¿no es cierto? Y además era el espacio en el que... Sí. No, respecto de la relación con Rosas también, acá se ve muy claramente los puntos ideológicos más simples en los cuales se basaba el pensamiento de San Martín. San Martín no fue un ideólogo en el sentido por ahí de lo que fue Moreno en la redacción del plan de operaciones, digamos, o el propio Artigas, digamos, en el sentido de ordenar un modelo confederal de Estado, con una reforma social, digamos, que reparte las tierras. Pero cuando se produce la agresión por parte de las potencias europeas, de Francia e Inglaterra, contra la Confederación Argentina, esa agresión también fue motivada por intereses internos, es decir, hubo los sectores unitarios habían viajado inclusive hasta Europa a solicitar la intervención armada en contra de nuestro país. En ese contexto, San Martín se va a definir como un partidario él va a decir, mi único partido es el partido americano. Se tenía claro que la guerra que estaba librando Rosas, que bien podría llamarse la guerra del Paraná, digamos, porque fue un conflicto prolongado, con etapas, digamos, de negociación y otras de hostilidad, donde no hubo solo una batalla, digamos, por ahí queda en la memoria histórica, el revisionismo rescató mucho lo que fue el combate de la Vuelta Obligado, pero hubo varios combates navales que se sucedieron durante todos esos años hasta que se finalizaron las negociaciones, y en ese punto San Martín va a reconocer en Rosas el verdadero artífice y la defensa del legado que ellos habían dejado acá, y una forma de seguir haciendo el trabajo de ellos.
Exactamente, para San Martín Rosas fue el gran defensor de la soberanía y de la independencia americana, porque la realidad también es que eso se da en un contexto de gran agresividad por parte de estas potencias respecto de distintas regiones de América. Pensemos que por esos mismos años Francia va a invadir México y va a colonar un rey francés en México, que después eso va a generar una guerra entre el pueblo mexicano y los invasores hasta que los terminan expulsando. Entonces es como que el proyecto de unidad continental siempre estaba como leudando, había momentos donde aparecía más claramente y otros momentos donde se debilitaba por la presencia también de estos sectores. Y ahí, bueno, a mí me parece interesante que también estaban librando una guerra contra el país donde San Martín estaba residiendo en Francia. ¿Y cuál fue la razón por la que él nunca volvió a la Argentina después de...? Y en principio San Martín estaba grande, hay que decir. Sí, era un hombre bastante adulto, bastante adulto mayor, un viejo para esos años en que se producen estos conflictos. San Martín inclusive le va a mandar una carta a Rosas donde él le dice que bueno, si su fuerza vital lo acompañaría, él se vendría a poner como jefe de las tropas para combatir contra los agresores. No puede hacer otra cosa más que de escribir esas cartas y de brindarle su respaldo epistolar, podemos decir, de alguna forma. Y después también el contexto inicial que provoca el exilio inicialmente de San Martín tiene que ver con esa situación de las guerras civiles. Pensemos que si bien San Martín claramente no tuvo relaciones con distintos sectores políticos, muchos de los que se enfrentaron cuando comenzó la guerra civil habían sido subordinados de su ejército. Ajá. Lavalle había luchado bajo sus órdenes, Dorrego, que fue fusilado por Lavalle, lo que genera el inicio de la guerra civil en Buenos Aires en 1828, cuando San Martín había regresado a Buenos Aires y decide entonces no quedarse en la ciudad. También tenía que ver con esta situación, digamos, de que muchos de los que estaban peleando en ese momento eran hombres que habían confraternizado con él a lo largo de las campañas militares. Y en ese punto les resultaba difícil poder ser la síntesis de ese conflicto. San Martín no veía una solución clara entre la guerra civil entre unitarios y federales. Pensaba que esa guerra se iba a prolongar hasta que uno de los bandos se imponga sobre el otro, y como él no tenía un posicionamiento definido por uno de los dos, prefirió mantenerse al margen. Y luego, durante mucho tiempo, bueno, él se dedicó a criar a su hija, tuvo su porque él se va luego del fallecimiento de su mujer. Él se va luego del fallecimiento de su mujer. Sí, su mujer ya estaba bastante enferma cuando él vuelve. San Martín en realidad cruzó la cordillera en varias oportunidades, digamos. Claro. Cuando él regresa en la última oportunidad, luego de la campaña en Lima, cuando habían tomado la capital, se da con la noticia de que su esposa, digamos, estaba bastante enferma, y que en ese momento pensemos que una enfermedad no era una cosa liviana, era muy factible que cuando una persona se enfermaba se moría. Se moría, claro. No es lo mismo que ahora. No existían tratamientos, o era realmente muy rudimentario la forma en que se podían tratar algunos padeceres y males que no se identificaban plenamente cuál era su origen. Entonces, cuando él vuelve, bueno, pensemos con el luto. San Martín, a pesar de que era un hombre que le llevaba una distancia de edad bastante importante a su mujer, seguramente la quería mucho. Sí. Eso también provoca que en un determinado momento son todos elementos que pesan también sobre la espalda de San Martín en ese contexto, el hecho de que desde el bando unitario que gobernaba antes de que Rosas asuma, digamos, en 1829, Rivadavia, que fue el líder del unitarismo en ese momento, como te había contado hoy, era un enemigo muy acérrimo de todo lo que San Martín había llevado adelante. Entonces, realmente Rivadavia no se atrevía ni siquiera a garantizar la seguridad de San Martín, porque lo consideraba un traidor, en el sentido de que Rivadavia era de esos hombres que
veían más los intereses propios Claro. antes que el proyecto general. Entonces, cuando se producen las guerras civiles, Rivadavia va a pedirle que San Martín traiga el ejército que estaba en Chile y que luego ya estaba embarcándose hacia el Perú para que luche contra los federales. En ese contexto, Muy individualista todo eso, ¿no? Es... y es, digamos, hay como en este punto, Lucas, San Martín no pudo terminar la campaña en Perú, no solo por la fortaleza de los realistas, sino fundamentalmente porque los recursos económicos del Río de la Plata durante el gobierno de Rivadavia y antes ya se los cortaron absolutamente. Claro, el ejército de los Andes fue financiado no solamente por el gobierno, sino por... En gran medida las contribuciones económicas de San Martín para el sostenimiento del ejército de los Andes surgió de su gobernación en Cuyo. Ajá. Si ahí él organizó la economía, si bien San Martín se puede definir como un liberal, pero digamos ahí había contribuciones forzosas, se obligaba a las familias a que entreguen a los esclavos, se cobraba forzosamente empréstitos para el sostenimiento del ejército y se organizó la estructura económica fundamentalmente pensando en una idea de pueblo en guerra. Esto que es un concepto militar que supone que en un contexto de conflicto la estructura económica, las actividades económicas tienen que orientarse al abastecimiento de las fuerzas que están llevando adelante la guerra. Y eso no puede dejarse librado, digamos, a la iniciativa de la gente, sino que es quien conduce el conflicto quien tiene que definir de qué forma se abastece. Entonces, las armas, la fabricación de las armas, pensemos que San Martín puso en Plumerillo puso un campamento para fabricar todo el equipamiento militar con el que se atravesó la cordillera, el reclutamiento de las vacas, del ganado que hacía falta para alimentar a los ejércitos. Todo eso era de... Claro. Con una organización estatal muy, muy fuerte en ese contexto. Para cerrar, antes de que se nos vaya más tiempo, para cerrar y antes de pasar a un pequeño bloque más, los jóvenes hoy en la historia, vos que sos profesor de historia y más o menos tenés una fuerte relación en la secundaria con jóvenes y ellos, a los dos, digamos, ¿cómo llevan los jóvenes la historia hoy y el interés por eso? No sé quién quiere empezar, profe. Yo veo que por lo que es los temas de San Martín, los temas nacionales, noto cierto interés, digamos, por la juventud. A ver, si bien tenemos un material, sobre todo en la primaria, que es donde más se ve, o por lo menos en mis tiempos, uno lo que tiene es un material básico en cuanto a lo que es la vida de San Martín, donde lo retratan a él una figura heroica que sin lugar a dudas lo fue, pero más desde un punto de vista a lo mejor no tan realista, sino con una concepción de que viene en realidad de finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Con el caballo blanco. Claro, yo en el jardín dibujaba a San Martín cruzando en la cordillera con un caballo blanco, pero el tipo no cruzaba con caballo. No cruzó, hubo partes que cruzó en camilla, hubo partes que la pasó mal, tuvo un estado gripal importante, como lo pasó gran parte de su tropa, ¿no es cierto? Porque la travesía, yo estuve ahí en la cordillera, no es fácil. Ajá. Así que básicamente veo un interés, pero lo que se enseña también son distintos matices, ¿no es cierto?, determinadas cosas. Además se habla mucho de que eran 30 grados en el día y menos de 10 grados a la noche, o sea, era algo bastante crudo. Ellos cruzan en febrero, que es la temporada del año donde hay pocas digamos, temperaturas no tan bajas, ¿no es cierto? Ajá. Entonces era la época del año en la cual se podía cruzar. También no lo hicieron todo concentrados, lo hicieron en cuatro columnas, ¿no es cierto? Era un poco una estrategia para despistar a los españoles que... Sí. Por ahí para ellos era más fácil defender un ejército que avance por un solo lugar. Ajá. Y Omar, ¿qué pensás de la juventud en la historia? Yo creo que hay momentos en la vida nacional en que la historia se vuelve más importante o cobra una relevancia, y hay momentos en los cuales también es cierto, nosotros vivimos en un mundo donde las tecnologías nos bombardean constantemente con una mirada
que pasa todo por lo presente, digamos. Ajá. Se cientifica todo. Eso no es casual, digamos, eso. Un pueblo sin conciencia histórica es un pueblo sin conciencia nacional. Y quienes tienen intereses en que no tengamos una conciencia nacional son bastante enemigos de la enseñanza de la historia. Pensemos, por ejemplo, que hoy en día los billetes se han borrado, digamos, la figura de los próceres, o con la discusión que uno pueda tener respecto de cualquiera de ellos, digamos. Acá se habló de Rosas, efectivamente fue un personaje muy odiado por la historiografía liberal. En gran medida la historiografía liberal se basó en denostar, digamos, la figura de Rosas, en ocultar la relación entre San Martín y Rosas, en presentar a esa etapa de la historia como la etapa de la anarquía, del conflicto, del atraso, la barbarie. Y en gran medida, bueno, el revisionismo vino a recuperar esa porción de la historia, generó un panteón nuevo, pero pensemos, digamos, hoy la discusión que existe sobre Roca, digamos, antes, tal vez hace 60 años atrás, discutir a Roca hubiera sido algo que nadie se lo hubiera planteado. Hoy en día, digamos, con las reivindicaciones de las comunidades indígenas, con lo que queda claro, digamos, en la política genocida que se aplicó en determinadas regiones de la Patagonia, se produce una discusión. Yo creo que hay un momento, esta etapa del Bicentenario en su momento sirvió mucho para generar una efervescencia, una preocupación por la historia. Es cierto también que el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hizo mucho por promover. Pensemos que el canal de Encuentro, que fue una muy buena fuente de historia, tenía excelentes contenidos programáticos. Lamentablemente hoy eso se ha vaciado todo. Uno prende el canal de Encuentro y ve que hay documentales sobre música clásica europea, pero no existe absolutamente nada sobre historia argentina, y eso no es una casualidad. Lo que ocurre con los billetes, el vaciamiento de las políticas culturales por parte del Estado Nacional, no son casualidades. Tienen que ver con una cosmovisión, con una idea, digamos, del fin de la historia, de suponer que no existe un porvenir distinto de lo que se viene trazando a partir de la asunción del ingeniero Macri a nivel nacional. Y me parece también que tiene que ver con un poco tratar de borrar, digamos, esa efervescencia que se dio en su momento. A mí me sorprendió enormemente cuando en el 2010, o por ahí sos muy chico, Luca, no te vas a acordar, pero tenía 8 años. Se hicieron los festejos por el Bicentenario en la ciudad de Buenos Aires y participaron cerca de 2,5 millones de personas en la calle, asistiendo a distintas actividades, desfiles de época, desfiles militares, desfiles alegóricos, expresiones populares con música y demás. Y era un pueblo bastante interesado, convocado. Me parece que también el Estado tiene que convocar a la necesidad de repensar su historia. Y acá también en Resistencia me parece que es lo mismo. Nosotros necesitamos, existe una gran, yo no digo ignorancia en el sentido, digamos, que hay gente de que no le interesa saber, sino un gran desconocimiento. La historia de Chaqueña, la historia de Resistencia, es una historia que todavía se tiene que escribir. Es una historia que, si bien hay aportes muy valorables que se han producido a lo largo del tiempo, pero donde hay mucho por decir. Claro. Muchísimo por decir, y me parece que en ese sentido creo que las generaciones nuevas que tengan vocación por preocuparse por eso también tendrán la posibilidad de encontrar un campo donde pueden explorar el conocimiento sobre muchos temas que hacen a nuestra identidad, a nuestros intereses, y fundamentalmente entender cuál es nuestro lugar en el mundo para comenzar a pensar el mundo desde ahí. Claro, eso es muy importante, conocer la historia de cada pueblo para no repetirla. Es una frase muy interesante. Y cortito, antes de terminar el programa, a Pablo y a Omar, las organizaciones de Libres para Elegir y Colectivo Nacional. Sí. Quería que me comenten en qué están trabajando, digamos. No sé si querés empezar, Pablo. Sí, nosotros estamos haciendo talleres de lectura, ¿no es cierto? Donde básicamente se expone o se deja librado a la elección de un tema, ¿no es cierto? Y digamos, surge el debate, ¿no es cierto?
De hecho existe, bueno, en realidad esto es Libertad, que hay un debate por Güemes hoy, día sábado, a las 17 horas, sí, sobre el tema de las elecciones. Eso es lo que están trabajando ahora. Exactamente. Buenísimo. Recordemos que Pablo vino antes a representar a Libres para Elegir y ahora nos acompañó en el recuerdo de San Martín y también nos comentó un poco. Omar. Bueno, nosotros como organización política tenemos un trabajo territorial solidario bastante importante. Eso es muy importante, la solidaridad. También llevamos un trabajo significativo en otras localidades de nuestra provincia, como la localidad de Las Breñas, Castelli, Las Palmas, Tirol y por supuesto que Resistencia. Entonces, hoy por hoy firmamos el acta, somos parte constituyente de la Alianza del Frente Chaqueño. Seguramente que estaremos participando en las próximas elecciones provinciales que se van a dar este 13 de octubre, respaldando la candidatura de Jorge Milton Capitanich para la provincia. Y bueno, con la satisfacción de una tarea que se viene realizando ya hace largos años, en la cual hemos visto los frutos durante estas últimas elecciones. Nosotros estamos formando parte del Frente de Todos, somos una organización que se define dentro del campo del nacionalismo popular. Reivindicamos la tarea que se llevó adelante en su momento durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y respaldamos a Alberto Fernández como presidente. Y la verdad que ver realmente cómo hemos obtenido un triunfo importante en estas PASO, que no es definitivo, recordemos también para muchos desprevenidos, sobre todo que gobiernan y que no se hacen cargo, digamos que las PASO solamente son primarias, es decir, acá los que pasaron son los que van a competir en la próxima elección. No pueden pretender que hoy en día sea Alberto Fernández quien venga a definir cuál es el mecanismo para combatir los errores que se han ido acumulando durante estos últimos 3 años y medio. Así que bueno, con mucha alegría nosotros realizamos nuestras reuniones políticas todos los días viernes a las 20:30 en nuestra unidad básica ubicada por la calle Formosa al 20. Y bueno, ahora estamos trabajando seguramente aportando proyectos programáticos para la plataforma electoral, si bien ya Coqui lo tiene bastante aceitado todo eso, en aquellas temáticas que nos resultan de interés, que tenemos una vocación muy importante del trabajo social, las políticas de primera infancia y la política educativa, que son aspectos que nos parecen que requieren hoy más que nunca ser vistas. Pensemos, por ejemplo, entre otras cosas, que en estos últimos 3 años y medio la tasa de deserción escolar en el Chaco ha crecido. Sí, eso es algo impresionante. Y eso no puede desentenderse del contexto macroeconómico de la crisis que este gobierno ha generado, que ha impactado sobre todo en los sectores más vulnerables. Entonces, recara a eso, estamos pensando, digamos, que efectivamente se requiere un nuevo pacto educativo, así como un nuevo pacto político en la provincia. Hay que recortar los gastos dispendiosos que existen en ciertas áreas del Estado, pero fundamentalmente hay que optimizar la llegada a aquellos que son los más agredidos por una política que no tiene humanidad, que no le interesa el destino de los pobres, que no le interesa el destino de los trabajadores y que ha puesto sobre nuestras espaldas un ajuste brutal que además nos lega 205.000 millones de dólares de deuda externa que se tienen que pagar de cara al futuro, con vencimientos por más de 50.000 millones de dólares en los 2 años que vienen. Entonces, esto también hay que tenerlo presente, digamos, la responsabilidad que ha tenido este gobierno de haber dejado de rodillas a nuestro país frente a acreedores externos y con un programa económico que ya no se define en Buenos Aires ni en Argentina, sino que se define en Washington. Por eso tenemos que todos los meses el supuesto ministro de Economía viaja a ver qué le dice el Fondo Monetario que tiene que hacer. Bueno, nosotros creemos que hay que renegociar la deuda externa, creemos que eso es necesario y somos claros respecto a esto. Los muertos no pagan deudas, esto lo dijo Néstor Kirchner hace más de una década. Renegoció la deuda externa en la mejor renegociación que se hizo en la historia nacional, nos posibilitó crecer durante más de una década, disminuir la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Entonces, hoy por hoy creo que esas tienen que ser los objetivos, sumado a esto que te decía Lucas, de la necesidad de repensar nuestra estructura educativa, particularmente en la provincia,
Es mucho lo que hay para hacer y creo sobre todo, como hablaba, los jóvenes tienen que ser los protagonistas de este proceso que se viene. Somos los protagonistas y el presente. Siempre me lo recuerda mucho mi compañero Enzo, que hoy no pudo estar conmigo. Te mando un saludo, Enzo. Bueno, muchas gracias a los dos por venir, por acompañarme esta tarde. Un muy buen programa venimos llevando. Bueno, le mandamos un saludo a la gente de Lolo, que es un local de cosméticos y maquillaje ubicado en José María Paz 167, en la ciudad de Resistencia. Tenemos todas las marcas de maquillaje y puedes probarte todo. Además tenemos el servicio de manos con esmalte clásico, semipermanente, y te maquillamos cuando quieras. Reserva tu lugar. Lunes y martes tenemos 20% de descuento. También a las personas de Lenguas y Arte, que es un instituto que se ubica en 9 de julio 210, inglés de los 4 años, sin límite de edad, preparación para exámenes internacionales, y también en todo lo que sea arte, pintura, fotografía y teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 11:30 y de 15 a 22 horas, y los sábados de 9 a 13 horas. Bueno, le mandamos un saludo a Mónica. Recordamos que también la Red de Estudiantes Solidarios hoy va a realizar una visita en el barrio Cacique Pelayo, y la Fundación Fútbol por los Chicos les mando un saludo a los chicos de ahí. El lunes vamos a estar realizando mi segundo viaje y uno de los numerosos de ellos hacia el impenetrable chaqueño para cumplir el sueño de construir un albergue estudiantil allá. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta muy linda tarde, 17 de agosto. Esto es Programa Jóvenes. Hasta la próxima.